renunciando a la asociación familiar de las palabras. Cuando Jesús dijo, ¿qué es la sal del mundo, la luz del mundo? Tenemos que salir rápido de las asociaciones familiares que nosotros tenemos, porque las verdades espirituales y eternas son mucho más complejas. Y se buscó un ejemplo natural para tratar de explicarnos eso. Mire cómo somos, que el Señor dijo en Génesis, hablando con Noé, no comerán nada que tenga sangre. No comerán sangre porque en la sangre estaba la vida. Y nosotros y nuestra generación entendimos que Dios dijo no comerán morcilla. Entonces, está bien los argumentos científicos y de higiene que le podamos dar al asunto, está todo bien, pero Dios nunca se refirió a la morcilla. El problema es que nosotros naturalizamos lo espiritual y transformamos lo natural en leyes. Por eso que necesitamos avanzar en el campo más profundo del entendimiento. Este año pasado, 2017, nos hemos dedicado mucho a tratar de entender acerca del sacerdocio. Tuvimos 11 ministraciones durante el año que las tratamos en términos de el Evangelio, que es la vida de su Hijo, en 11 ministraciones, hablando acerca del Evangelio de la vida de su Hijo, y nos quedó pendiente muchas cosas. Del mes de mayo comenzamos a intentar hablar acerca del sacerdocio, algunas cosas rápidas, tratando de entender un poco más acerca del sacerdocio de Melquisedec, porque hay cosas que nuestra generación atenta por causa de la ignorancia de algunas verdades espirituales. Y entonces intentamos hablar desde mayo en adelante, y en el mes de noviembre, muchas gracias mi hermana, desde el mes de noviembre hicimos un encuentro con una de las personas que a mi entender nos lleva varios años de entendimiento acerca del sacerdocio de Melquisedec, un hombre precioso en el Señor que tiene mucho para aportarle al cuerpo de Cristo. Y en ese momento tenía tanto para compartir, pero decidí no hacerlo, por dos razones importantes. Número uno, porque había cosas que él entendía mucho más claro que yo. Y para mí eso es muy importante, porque a veces el no reconocer que ignoramos ciertas cosas nos pone en un plano de orgullo. Y a veces necesitamos tener la humildad de reconocer que algunas cosas las entendemos a nuestra forma y no a la manera de Dios. Y cuando tenemos acceso a encuentros, a ministraciones, prédicas o enseñanzas que nos permita entenderlo más exactamente, nuestro corazón necesita estar abierto para poder ser más fieles y más exactos al Señor en lo que vamos comprendiendo. El próximo encuentro, Dios mediante, propongo, pastora, que pudiéramos hablar la razón del sacerdocio, que es lo que queremos hablar en estos 3 días, que es la casa. Poder hablar acerca de la casa. Estamos compartiendo con los ancianos de nuestra red acerca de la casa global, lo que representa la casa de Dios, y cómo la casa de Dios tiene leyes que son iguales en cualquier parte del mundo. La razón por la que somos tan diferentes cuando entramos a una congregación era por lo que explicaba esta mañana. Le damos demasiado lugar a las formas y a las culturas. Y vamos perdiendo la ley de la casa. ¿Sabe por qué McDonald's funciona en cualquier parte del mundo? Porque McDonald's funciona en cualquier parte del mundo con la ley de la casa. Cuando se respeta la ley de la casa, lo que hagamos en cualquier parte del mundo será exactamente igual. Nuestras formas son las que impiden que nos encontremos. Nuestras formas, pero en la medida en que Dios nos traiga revelación acerca de la ley de la casa, lo que vamos a ir encontrando es que nos encontremos con hermanos de China, hermanos de India, hermanos de África, hermanos de cualquier parte del mundo. Veremos que la ley de la casa funciona en cualquier parte del mundo porque es lo que Dios diseñó para la casa. Por lo tanto, en este proceso de construcción, la centralidad de Cristo, la cruz, la vida que fluye de la cruz, la administración de la vida, de una vida indestructible, el siguiente paso, porque estos 3 días intentaremos hablar del sacerdocio, y yo quiero mojarle un poquito el sentido espiritual para decirle lo que vamos a tratar, pero tiene que ser en formato de escuela, no en formato de culto, porque lo que necesito explicar requiere de tiempo, requiere de paciencia, requiere de versículos bíblicos, porque a la final nos daremos cuenta
¿Dónde hemos fallado por no haber entendido el sacerdote según el orden de Melquisedec? Hecho esta presentación, quisiera plantearles a todos los que estamos aquí, que participaremos a la mañana o a la tarde o a ambos o a algunos de los dos, que por favor por estos 3 días nos metamos y sumerjamos en Hebreos 7 y Hebreos 8. Que nos sumerjamos como si nunca lo hubiéramos leído. Hebreos 7 y Hebreos 8. Son 2 capítulos que necesitamos meternos profundamente. Si a alguno ya le gusta leer y lee rápido, comience a leer desde el verso 4, desde el capítulo 4. Porque el capítulo 4 en adelante se explica detenidamente acerca del servicio del sacerdocio y lo que esto es y lo que esto representa. Pero si pudiéramos puntualmente el capítulo 7 y el capítulo 8. De aquí vamos a leer algunos pasajes bíblicos si usted me acompaña. Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3, en primer lugar. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Por favor, mire atentamente este pasaje y dice, esto es Rey de Paz. Si va a colocar, coloque lo siguiente, por favor, sumo sacerdote en la realeza. Sumo sacerdote en la realeza. No es lo mismo un sacerdocio conforme a la realeza que un sumo sacerdocio conforme a la vida. Son 2 cosas diferentes y las vamos a ver ahora. Verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, conecte vida indestructible con para siempre. Cada vez que usted lea, Él es Rey para siempre, Él es Señor para siempre, Él tiene autoridad para siempre, Él gobierna para siempre, lo que está apareciendo allí es la palabra indestructible, que es la misma palabra incorruptible. Es indestructible, que es incorruptible, que no se puede deshacer ni echar a perder. Por eso necesitamos mirar detenidamente las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Vayamos viendo una expresión, la expresión de Rey, Rey de Justicia, Rey de Paz, otra expresión, sacerdote como hijo, lo que nos explicaba Jonathan recién. Verso 11, por favor. Hebreos 7, 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Es increíble que diga el autor a la carta a los Hebreos que ninguno de los sacerdotes del orden de Aarón sirvieron al altar, porque todos trabajaban con un altar. ¿De qué altar se está refiriendo entonces? El altar de la cruz, de donde sale pan y vino. Por eso que el único sacerdote que ofreció pan y vino fue Melquisedec, y no era del sacerdocio de Aarón. Solo para ir entendiendo qué significa esto que se nos está presentando. Verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15, y ahora le voy a pedir que lo lea conmigo en voz alta. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido, como oró la pastora hoy cuando empezó la reunión,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Míreme por favor por un minuto. Dice, sino por el poder de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque de sacerdote en sacerdote había que traer a la descendencia, porque el sacerdote anterior terminaba su servicio cuando moría. Pero Cristo y el orden de los sacerdotes en Cristo somos eternos en Dios. Es un sacerdocio que permanece eternamente y para siempre. Y dice el verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sobre estos versos trabajaremos estos días para entender el sacerdocio. ¿Por qué tenemos que entender? Porque esto tiene que ver con nosotros. Porque nuestra generación está todavía proliferando la figura de un líder sobre la gente. Y eso es porque no hemos entendido que todos los santos fuimos llamados a participar del sacerdocio en Cristo Jesús. Como todos los santos fuimos llamados a participar del sacerdocio y perpetuamos la figura de un líder, 2 líderes, 3 líderes, lo único que logramos es que el reino no avance, porque la figura de las autoridades ministeriales es empoderar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Entonces, siempre que tengamos una persona empoderada, haciendo los milagros, predicando, enseñando, nunca el cuerpo de Cristo va a madurar y hacer la responsabilidad de la tarea del sacerdocio. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque como decía Jonathan por el Espíritu Santo hace unos momentos, la obra que se nos entregó no se le entregó a un hombre, no se le entregó a una mujer, no se le entregó a determinados líderes, se le entregó a toda la iglesia. Y es toda la iglesia manifestando la misma gracia, el mismo poder. Es maravilloso ver cuando se sale del círculo de Jerusalén. Hermanos, la orden era que salieran de Jerusalén. La orden era que salieran de Jerusalén, porque en Jerusalén estaban entronados los apóstoles. Y cuando se sale de Jerusalén, se rompe el círculo vicioso del poder centralizado en los apóstoles. Quien rompe el ciclo para que se pueda extender el evangelio es un diácono. Es la muerte de un diácono. Cuando muere Esteban, fue glorioso, porque no fue solamente la muerte. Lea bien, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que él muere en Jerusalén, pero es enterrado fuera de Jerusalén, porque por su muerte se abrió camino para que la iglesia salga del poder centralizado en los apóstoles y para que la iglesia salga de un lugar mucho más importante todavía, que era la centralidad del evangelio solo en Jerusalén, porque el evangelio nunca puede ser centralizado, ni en un templo, ni en una ciudad, ni en una provincia, ni en una nación, porque el evangelio es para toda la tierra y el evangelio es para todas las generaciones. Nunca se puede centralizar el evangelio en un lugar, porque es ahí donde se corrompe. Cuando esperamos que la gente venga, cuando Jesús siempre dijo, vayan. El centralizar ha matado todos los avivamientos en nuestras generaciones. Queremos que Dios vuelva a hacer lo mismo para que la gente venga a nuestra iglesia, para que la gente venga a nuestra ciudad, para que la gente venga a nuestra nación. He estado en algunos focos de avivamiento y hablando con pastores que participaron de esos avivamientos, contándonos las maravillas de esos avivamientos, y nos decían, estábamos orando para que Dios nos devuelva y la gente vuelva a venir. Ese ha sido el problema porque se apagan los avivamientos. Siempre queremos que la gente venga. Y la orden nunca fue que vengan. La orden siempre fue que nosotros vayamos hacia ellos y llevemos a Cristo hacia ellos, y que el único centro que exista sea Cristo y no un lugar. Pero entender todo esto va a llevarnos tiempo y lo vamos a lograr en nuestra generación para la gloria del Señor. Ahora, se necesita que todos los santos se vean a sí mismos como sacerdotes. Se necesita que todos los santos entiendan la función sacerdotal. Pero claro, cuando la función sacerdotal es entendida de forma arónica, que es lo que intentaremos explicar en estos días, y no en la forma de Melquisedec, entonces vamos a cometer algunos errores que nos van a costar caro en la fe de las personas. Algunas palabras para dejar un poco de luz hacia el camino que vamos a transitar, y es,
tenemos que trabajar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Y esto no es tarea de uno o de dos, sino es tarea de todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sabe lo que va a significar? Que todos lleguemos a un mismo entendimiento. Para eso necesitamos entender que no puede existir alguien que todo dependa de él, sino que esto es una tarea altamente corporativa. Este es el desafío que planteo, pero como les decía al principio, iba a empezar hablando de esto, pero esta tarde tuve como un cambio en mi espíritu que me dijo, no, así que lo vamos a hacer mañana, pero quería leerlo para preparar el camino para lo que vamos a hablar mañana. Necesitamos comprender un poco más acerca de la vida. Para entender la vida, y por favor retenga lo que dijo Jonathan, para entender la vida es muy complejo porque la vida es un asunto espiritual. Entonces lo que Dios ha hecho es usar alegorías. Las alegorías de Dios para entender por figuras lo que Él nos quiere hablar espiritualmente. Hay dos posturas encontradas frente a las alegorías. 1, eternalizar las alegorías. 2, no creer en las alegorías. Hay 7 definiciones que por cuestiones de tiempo no lo haría para no terminar muy tarde en esta noche. Pero hay 7 definiciones que he escrito acerca de las alegorías, que todo este material va a quedar aquí para aquellos que lo quieran. Simplemente voy a definirlo de una manera bien simple. Las alegorías tienen el fin de mostrar por figuras las cosas que no tienen imagen. ¿Cómo explicar la vida si no tiene imagen? Entonces se usa la sangre. Se usa la sangre para poder explicar naturalmente lo que representa la vida. Cuando ustedes y yo nos ponemos a estudiar todos los elementos que contienen la sangre, ustedes y yo no podemos hacer otra cosa que dar gloria a Dios. Cristo no tuvo que dar muchas cosas, tuvo que dar su vida. Y la expresión que se usa para explicar tuvo que dar su vida es la expresión tuvo que derramar su sangre, para tratar de explicar con una figura lo que representa algo espiritual. Déjeme pararme en el medio de los dos pensamientos, entre eternalizar las alegorías y declarar que no necesitamos alegorías. Déjeme pararme en el medio. Estamos en un proceso donde estamos creciendo en lo espiritual. Y como estamos creciendo en lo espiritual, necesitamos el uso de las alegorías, no para quedarnos en las alegorías, sino para ir detrás de las alegorías a la verdad espiritual. Se nos habla de un árbol de la vida en Génesis 2, se nos habla de un árbol tremendo en Juan capítulo 15, se nos habla de un árbol glorioso en Apocalipsis 22, se nos habla del árbol y siempre que está conectado el árbol, está conectado las aguas. Siempre que se nos conecta el árbol, se nos está conectando las aguas. Salmos capítulo 8 se nos habla de plantados, como árbol del Señor plantado junto a las corrientes de agua, porque árbol y agua siempre van de la mano, porque son dos expresiones. ¿Alguien puede decir conmigo comer y beber? Son dos expresiones, comer y beber. ¿Cuál es la idea que se nos plantea con el árbol de la vida? Es nuestro Señor Jesucristo de quien tenemos que comer, porque hay un río que fluye y que se expresa en 4 brazos, que es lo que voy a intentar terminar esta noche en los próximos minutos para que nos vayamos a descansar. Porque se nos está intentando explicar cómo funciona esta vida. Ahora, cuando eternalizamos los brazos, cuando eternalizamos el árbol de vida, cuando eternalizamos el río, y todo es árbol, nunca entendemos lo que representa espiritualmente todo eso. Y todo eso tiene un contenido espiritual profundo y poderoso en Dios, tremendo. Las alegorías que se usan en las Escrituras son tremendas, son gloriosas. Es más, decirle a nuestra generación que ser la esposa del Cordero es una alegoría, es muy difícil entenderlo. Porque algunos ya se ven en forma femenina funcionando para con Cristo. Y entonces afeminamos a la iglesia porque no entendemos que lo que se está hablando es una alegoría de colaboración. La mejor expresión de colaboración está en la figura del matrimonio, porque también el matrimonio es una alegoría.
Aquí es donde nosotros necesitamos avanzar en el entendimiento. ¿Qué cosas son alegorías? Para no eternalizar las alegorías y entender, el cuerpo de Cristo no es un cuerpo, diga conmigo, no es un cuerpo. Pero el cuerpo es la figura más alegórica para explicar la sincronización que debe haber en nuestros vínculos. Nuestro cuerpo funciona sincronizadamente de una forma gloriosa. Estudiar el cuerpo humano nos debería a nosotros mostrar cómo funciona la sincronización del cerebro, de la sangre, de las arterias, de las venas, del corazón, del hígado, de los riñones, de los huesos, de la piel, de la carne. O sea, es tan glorioso el cuerpo humano, pero el cuerpo humano también es una alegoría de lo que debería ser nuestros vínculos como hermanos en la fe. Porque si no, ¿quién es el oído? ¿Quién es el ojo? ¿Quién es la oreja? Romanos 2 es una alegoría de lo que es la vida de cuerpo. Es cómo funcionamos como cuerpo de Cristo. Todas estas alegorías son importantes. Pablo usó muchísimas alegorías. Juan usó alegorías, Pedro usó alegorías. Nuestro Señor Jesús usó alegorías para tratar de explicar lo espiritual. Y aquí viene la conversación más tremenda que nosotros tenemos que plantearnos, que es la conversación de Nicodemo y Jesús. Esa conversación donde Jesús le dice en Juan capítulo 3, verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Si os dijere cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Si aún las alegorías no eran creídas. Entonces, ¿cómo podría explicar el Señor las cosas celestiales? ¿A qué se le da nombre de alegoría? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una alegoría para explicar lo que pasa dentro de nosotros. Y entonces Jesús comienza una charla con el maestro de Israel. Hermano, no era el profeta de Israel, era el maestro de Israel. ¿Sabe qué significa el maestro de Israel? Que era el que más sabía de todos. Y el que más sabía de todo, sabía de todo menos lo que tenía que saber. Porque en lo espiritual no entendía nada. Y le dice, sí, te estoy hablando lo terrenal, que ni siquiera calenté motores, dice él. Ni siquiera te dije el ABC del Evangelio, te estoy hablando en lo terrenal. ¿No me entendés lo terrenal? ¿Cómo hago para explicarte lo celestial? Ahora, la pregunta es, Jesús, ¿qué querías hablar con Nicodemo? De cosas celestiales. Pero ¿cómo le hablo de las celestiales si las terrenales ni la entiende? Por eso el primer proceso, en este proceso de entender las cosas espirituales, es comenzar entendiéndolas por alegoría. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 15, verso 46 y 47. 1 Corintios, capítulo 15, verso 46 y 47. Una alegoría del Espíritu Santo es la paloma, es una alegoría. Pero él no es una paloma, se está tratando de mostrar, él no es una paloma. Así que nosotros nos ponemos a cantar de la paloma y el Espíritu Santo dice, no me conocen todavía, porque todavía están con las alegorías. Pero la alegoría sirve, es importante, diga conmigo, sí es importante, pero no puedo quedarme con la alegoría, necesito conocer lo espiritual que esconde esa alegoría. 1 Corintios 15, 46 dice el Señor, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Qué es primero? Lo animal, lo natural, eso es lo primero. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Por favor, para los que están anotando, escriban, y los que no, que Dios tenga misericordia. Por favor, escriba, el Evangelio es fácil de recibirlo, pero complejo de entenderlo. Si puede anotarlo, escriba, y si no, ayúdele a su hermano. El Evangelio es fácil de recibirlo, es simple de recibirlo, pero es complejo de entenderlo. Por eso se termina abortando cuando uno no dedica tiempo a entender el Evangelio. La gente hoy está apasionada por Cristo, la iglesia y sus pastores, y mañana dice, mi peor experiencia en la vida fue Cristo, la iglesia y los pastores. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo a entender este Evangelio. No dedicamos tiempo a conocer las profundidades de Dios en Cristo Jesús. Mira, hermano, quien va entendiendo este Evangelio es arraigado y cimentado en Cristo Jesús. Vamos profundizando en Él y nos volvemos inamovibles. Hay cosas que surgen de preguntas. ¿Por qué se nos apartan los creyentes? Porque nunca lo conocieron. ¿Por qué se nos apartan los creyentes? Porque nunca entendieron el Evangelio. Porque una vez que se entiende, hermano, lo glorioso de este Evangelio
es imposible mirar para atrás o mirar tus circunstancias. Tengo 4 amigos que seguramente les llegará el material a ellos. 4 amigos en diferentes partes del mundo, uno en Estados Unidos, otro en Guatemala, otro en Inglaterra y otro en Argentina, que le han declarado enfermedades terminales. Y a los 4 que se le declaró enfermedades terminales, hermano, están ofreciendo al Señor verdadero sacrificio de alabanza. Están en estado de gozo alabando a Dios, glorificando a Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible? Son diagnósticos terminales. Sí, pero ¿cómo podés frenar a alguien que conoce esta vida indestructible? O sea, el secreto no está en saber cómo enfrentar la crisis, el secreto está en conocer lo que portamos. Porque sea para vida o para muerte, vivimos para Él y morimos para Él. Entonces, si usted escucha a alguien que dice, ¿sabes que alguien me habló mal? Me voy de la iglesia. ¿Sabés que alguien me criticó? Dejo la iglesia. ¿Sabés que vi esto en tal persona, tal otra persona? Me voy de la iglesia. En realidad, todos esos argumentos lo único que demuestran es que nunca conocimos al Señor y nunca entendimos el Evangelio. Se viene una generación que no se apartará. ¿Cuántos dicen amén? Se vienen hijos y nietos que casaremos, presentaremos a sus niños, casaremos a sus niños y también vamos a presentar a sus nietos. Porque cuando hay una generación que lo conoce y entiende, entonces nunca se apartan. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en su valentía. Si en algo se hubiere de alabar, que sea en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? ¿Podemos comenzar? Esta es la previa para comenzar el mensaje. Qué lindo estar aquí, pastora. Gracias por proporcionar con su equipo maravilloso un ambiente tan lindo para poder compartir la palabra del Señor. Gracias. Génesis capítulo 2, verso 9 hasta el verso 14. Voy a intentar rápido, pero de manera sencilla, explicar algo que es un poquito más, que lleva más tiempo, pero creo que lo podemos hacer bien en las próximas 4 horas. Génesis capítulo 2, verso 9 al 14. Lo leemos, Génesis 2, verso 9 al 14. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Ahora, Génesis 1 y Génesis 2 es un ambiente donde Dios está enseñando a Adán y Eva a conectarse con la vida. El título de este encuentro es Administrador de la vida, de una vida indestructible. ¿Por qué no lo coloca en una escuela? ¿Por qué no lo coloca en una fábrica? ¿Por qué no lo coloca en un ejército? ¿Por qué no lo coloca en un edificio? ¿Por qué todo lo que giraba alrededor de Adán y Eva era orgánico? Todo tenía vida. Porque lo que Dios quería enseñarle a Adán y Eva era que todo lo que tenga que ver con Dios se trata de vida, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todo lo que tiene vida se multiplica y se reproduce si se cuida. Dios le dijo, quiero que labres la tierra y la cultives para proteger la tierra, para proteger la vida. Tú no tienes que preocuparte por la vida, solo tienes que cuidarte que la vida no se apague. Tú vas a ser un administrador de la vida, vida orgánica, vida que le va a enseñar al hombre a comprender lo que significaría el árbol de la vida, el río de la vida, los frutos de vida, los 4 brazos de vida. Todo estaba relacionado a la vida. Cuando nosotros extraemos la palabra cultura de cultivar, cometemos un grave error al extraer esa palabra de la palabra cultivo, porque en realidad la palabra cultivo supera la palabra cultura de manera exponencial. Cuando la cultura se saca de la palabra cultivo, se comete el error
de olvidarse que se puede aprender una cultura sin vida. La iglesia viene más de la expresión cultura que de la expresión vida. Lo que hablaba mi hijo hace unos momentos acerca de aprendemos a orar por cultura evangélica, aprendemos a ofrendar por cultura, aprendemos a servir por cultura, vamos haciendo cosas por cultura, pero dentro de las personas, cuando se aprende una cultura y no se cultiva una vida, el problema que surge es que sabemos hacer las cosas, pero no es una vida la que fluye. Por eso que el Evangelio del Reino, para los que están escribiendo, el Evangelio del Reino no es una cultura que se aprende de afuera. El Evangelio del Reino se cultiva desde adentro, es algo que se aprende a cultivar aquí adentro, que se aprende a cuidar aquí adentro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí fluye la vida. Hermano, déjeme decir algo. Nuestros hermanos en todas partes, en regla general, cuidan más su coche que la vida de Cristo. Han aprendido a guardar más su casa, han aprendido a guardar más su trabajo que la vida de Cristo. Algunos han preferido guardar relaciones antes que guardar la vida de Cristo. Algunos han quebrado el principio y la ley espiritual de la sinceridad para no perder una persona. En realidad están comenzando a perder la vida de Cristo por causa del engaño y de la falta de sinceridad. Pero claro, cuando una persona aprende a guardar más cosas, más gente que a la propia vida de Cristo, entonces uno se vuelve un actor en el sistema evangélico. Es tan lindo vivir rodeado de gente, caminando con personas que han aprendido a honrar la vida que ellos portan. Porque antes de valorar lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, lo primero que han aprendido a valorar es la vida que portan. Sobre toda cosa guardada. ¿Cuántas cosas hay que guardar? Muchísimas. Yo debo guardar mi matrimonio, debo guardar a mis hijos, debo aprender a ser un buen administrador en las finanzas, un buen administrador en las relaciones, en los vínculos, en la comunión. Sí, pero todo eso es secundario si primero no cuido la vida que está dentro de mí. Como hay muchos pastores, quiero dejarle una semillita de su gracia para compartir con ustedes. Mirad por vosotros mismos. Y luego dice, y por el rebaño. Mirad por vosotros mismos. Una palabra que hemos descuidado muchísimas veces. Mirad por vosotros mismos. ¿Y qué es lo que debo mirar por mí? Porque hay un peligro en ser amador de uno mismo. ¿Qué es lo que debo mirar por mí? Debo mirar por mí que esta vida no corra riesgo en ningún momento. Y si algo que hago, algo que digo, algo que pienso, atenta contra la vida que porto, inmediatamente debo reconocerlo, aunque parezca para otros una persona inestable. Solo quien administra la vida sufrirá los procesos de quebrantamiento para poder comprender el valor de la autenticidad de cuidar la vida que se porta. Llegar a un punto de decirle, José, he pensado mal de vos, puede ponerme en riesgo con él, jamás me pondré en riesgo con la vida que porto. Y si él valora su vida, la vida de Cristo, él aprenderá a perdonar, porque también él sabe que estoy siendo sincero, porque ambos hemos aprendido a honrar la vida. La vida es un asunto demasiado serio, pero no quiero meterme demasiado allí, solo que estos últimos meses, he dedicado los últimos 6 meses para hablar acerca de la vida del Señor, y no creo poder traer 6 meses de ministración a 20 minutos, pero hay tanto que aprender de su vida. Puedes levantar tus manos y decir, Espíritu Santo, enséñame el valor de esta vida. ¿Por qué se me pide? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Veamos rápidamente 6 cosas puntuales. 2 riegos y 4 brazos, ¿les parece? 2 riegos y 4 brazos. Génesis 2:6. Este huerto tenía 2 riegos, 2 tipos de riegos. El primer riego, Génesis 2:6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿De dónde subía este vapor para regar? De la tierra. No venía del cielo. El cielo no regaba. De la tierra subía un vapor que regaba la tierra. Y esto es fantástico. Y el segundo riego, Génesis 2:10,
el segundo riego salía del río. Y salía de Edén un río para regar el huerto. Así que un riego salía de la tierra y otro riego salía del río. ¿Hay alguien aquí que trabajó en el campo con riego? ¿Hay alguien aquí que tenga experiencia de lo que es regar? ¿Sí? Es maravilloso el proceso de riego. Entonces voy a ayudarles con 4 definiciones rápidas que no podré dar tiempo a poder escribirlas, pero va a quedarle todo esto en sus manos. El riego tiene como objetivo mantener el suelo agrícola con niveles de humedad que permitan al cultivo crecer y hacer que los rendimientos sean los más altos posibles. Segundo, con el riego se suplía la lluvia y se abastecería las necesidades hídricas del cultivo. Tercero, el riego tenía una relevancia en los factores del cultivo. Cuarto, el riego es el factor que más influye sobre la productividad. Dios no intervendría en la productividad de Adán. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios no intervendría porque Dios ya le había dado a Adán y a Eva todo lo necesario para que Adán pueda producir y fructificar sin la intervención de Dios. Y esto es glorioso. Dios nunca creó a Adán y a Eva para generar un vínculo por medio de la necesidad. En otras palabras, Adán, no quiero que necesites de nada. Te lo he dado todo. Adán no necesitaba nada. Dios le había dado todo. Tenía hambre, tenía los árboles. Permanecer en la vida, comer del árbol de la vida. Lo tenía absolutamente todo. Para producir la tierra tenía todo el riego necesario. Ahora, si no es Dios quien riega, entonces, ¿cómo es que funciona este riego? Este riego venía de 2 formas. Por la tierra. Y eso nos habla a nosotros de entender qué significa el riego. Pablo dice en 1 Corintios 3, conectándonos con el huerto, con la labranza, con la colaboración de su labranza, dice que Pablo plantó y Apolo regó. ¿De quién es la tarea de regar? ¿De Dios o de los hombres? De los hombres. Ahora, ¿qué es regar? Esto llevaría toda una explicación, pero usted la va a encontrar si usted lo desea. Regar significa repetir lo que oímos. Regar significa repetir lo que oímos. Cuando el pastor, la pastora, los hermanos están ministrando la palabra, la están plantando. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hermano que escucha la palabra? La palabra es repetirla. Volver a casa, repetirla. Hermano, no hay nada más triste que preguntarle a un hermano, ¿te acordás que predicaron el domingo? Mira, no me acuerdo, pero que estuvo buena. O sea, el hermano no la regó, diga conmigo, no la regó. Como no la regó, se la van a quitar, el sol la va a quemar, las aves de los cielos se la van a comer, porque regar significa profundizar el cultivo. Profundizar lo que fue cultivado. Regar es para abrir la tierra para que la semilla entre más profundo y no quede al margen sobre la tierra, que vengan las aves que son los problemas y quiten la semilla. Regar es la tarea de todo hermano. Puede levantar su mano excepto los que están escribiendo para que no nos miren feo. Regar es la tarea de todos los hermanos cuando se van de la congregación. Regarla significa trabajarla. Por eso son importantes los grupos de discipulado. Ningún creyente debería estar fuera de ningún grupo de discipulado, no por el vínculo de dependencia, sino por el trabajo continuo de la palabra. Entonces yo estoy bajo el discipulado de José. El martes me reúno con José. José, la predicación de la pastora María del Carmen fue tremenda, pero hay muchas cosas que no entendí. ¿Para qué está el discipulado? Para ayudarme a repetir y regar la palabra. No todo lo que escuchamos lo entendemos rápidamente. No todo lo que escuchamos. Y podemos cometer 2 errores. Una es, oh, qué buena palabra, nos emocionamos y no la regamos. O por el otro lado, no entendimos ni Pepe. Bueno, es una expresión muy porteña. No entendimos nada y no entendí, no importa, me estuvo lindo el culto, viste que vino Juan, viste que vino María. Y entonces lo que pasa es que nosotros nos perdemos la oportunidad de que la palabra sea regada, cultivada y sea altamente productiva la palabra que fue enviada. Por eso es el valor de regarla.
el valor que tenemos, la responsabilidad de trabajar la palabra, de trabajar la palabra. Mire, usted se da cuenta cuando entra a una congregación que trabaja la palabra. ¿Por qué? Porque cada vez que usted va puede acrecentar algo más. Si no se acrecienta algo más, ¿qué se tiene que hacer? Volver a repetir. De esto se trata Hebreos, capítulo 4, 5, 6 y 7. Hebreos se trata, les tengo que volver a repetir las mismas cosas, porque debiendo ser ya maestros muchos de vosotros, tenéis necesidad de que otra vez se les vuelva a dar leche. ¿Por qué? Porque faltó la repetición, el regar. Pero a este regar hay una ayuda poderosa que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan del segundo riego? ¿De dónde venía este regar? Del río. ¿Y cuál es la alegoría, la figura que representa el río? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quiere decir, y les voy a enviar al Espíritu Santo y Él les hará recordar todas las cosas que yo os he hablado. ¿Para qué vendría el Espíritu Santo? Para repetir, 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 hasta que eso sea profundizado en nosotros. Quiero bendecir al Espíritu Santo que tiene la intencionalidad de hacerte recordar las palabras que recibís y de trabajar en eso, de trabajar en la palabra. Él nos va a guiar a toda verdad y hacernos recordar las cosas que hemos hablado. Hermano, Dios no tiene esa palabra de, bueno, si esto no funcionó, voy a crear un nuevo propósito. ¿Puedes levantar tus manos, por favor? Dios no está creando un propósito nuevo cada día. Dios no tiene un GPS recalculando. Bueno, si no agarrá esta ruta, agarrá por la otra ruta, total, no hay problema. No, si no es a la manera de Él, no es. Bueno, Dios tiene voluntad permisiva. Dígale al que está a lo suyo, Dios no tiene voluntad permisiva. Dígaselo, Dios no tiene voluntad permisiva. Dios no tiene. Bueno, si no quiere hacer su voluntad, bueno, hace lo que quiera, total, Dios tiene voluntad permisiva. Esa es la mentira más grande de la religión. Eso nace de una mente religiosa. Dios no tiene voluntad permisiva. Por eso es importante entender lo que se nos fue dicho hoy acerca de las dos naturalezas. Dios no está diciendo, bueno, si no quieres hacer esto, te preparo esto. No hay como una mamá, ¿viste?, que dice así, bueno, si no querés la sopa que te hace bien, te preparo un hot dog que te hace mal y te revienta el hígado. No, o sea, ¿por qué pensamos que Dios piensa así? Porque todo lo que no es en su voluntad no es bueno, ni agradable, ni perfecto. Gracias por su amén. Le hablé de una alegoría, pero me di cuenta que no pegó mucho. Porque ya a esta hora no queremos tanto una sopa, ahora queremos otra cosa para comer, pero bueno. Hablemos de los 4 brazos del río. ¿Está listo, por favor? ¿Está listo? Los 4 brazos del río. El primer brazo se llama Pisón. El nombre del primer brazo significa correr libremente. El nombre del primer brazo significa correr libremente y eso significa la gracia. Esto está profundamente conectado con Isaías 55:1. Venid, tomad, comed, bebed libremente, gratuitamente, porque esto tiene que ver con la gracia. Vengan, esto es libre, es el primer brazo que se llama Pisón, correr libremente. Pero este brazo fluye por la tierra de Ávila, y la tierra de Ávila significa hacer crecer. ¿Alguien puede repetir conmigo, hacer crecer? Hacer crecer. El río corre libremente, pero alguien lo tiene que hacer crecer. ¿Puedo preguntarles algo? Cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿vino para los 3.000? ¿Vino para los 5.000? ¿O primeramente para quién vino? Para los 120. ¿Quiénes estaban allí? Los que tenían que hacer crecer. Los que tenían que hacer crecer. ¿Qué representa la tierra de Ávila? La tierra de Ávila representa el liderazgo. La tierra de Ávila representa a las autoridades espirituales. La tierra de Ávila representa a aquellos ministros y ministerios que no pueden hacer nada si el río no corre, si la gracia no fluye. Estamos hablando de alegorías en términos de vida espiritual. Como autoridad, ¿qué necesita mi hermano José para ser una autoridad en el cuerpo de Cristo? Que la gracia fluya. Porque si la gracia fluye en él, la gracia también fluye a través de él.
Que corra libremente, que corra libremente. Lo que va a producir esta gracia que va a correr es libertad en tu vida para que puedas producir libertad en otro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 19, dice que algunos prometen libertad, pero son esclavos ellos mismos. Y el que promete libertad, pero es esclavo, esclaviza a los que están escuchando. Solo un libre puede liberar. ¿Cuántos dicen amén? Solo un libre puede liberar. ¿Por qué esta vida tiene que correr? Porque cuando esta vida corre libremente en ti, también puede correr libremente a través de ti, para que puedas ayudar a hacer crecer a los hermanos. Hermano, una autoridad estancada en este fluir del Espíritu y de su gracia, también es un estorbo para que otros puedan experimentar esta gracia. Por eso es que es el primer brazo y no son nombres extraídos así nomás. Estúdielo, investíguelo y va a ver que Dios escondía verdades espirituales a través de esto. Por eso como autoridades necesitamos garantizar que las personas que están con nosotros alrededor sean los primeros en que esta vida fluya. Sean los primeros. Nosotros necesitamos garantizar que en nosotros como autoridades y en que nos acompañan, garanticemos que esta vida fluya, porque es el primer lugar donde fluye. Y es interesante que en la tierra de Ávila hay oro. Diga conmigo, hay oro. Porque oro también es una alegoría. La naturaleza incorruptible del oro es nada más y nada menos que la naturaleza incorruptible de Dios. ¿Qué hablamos cuando hablamos de hacer crecer? Pregúnteme, por favor, ¿qué hablamos cuando hablamos de hacer crecer? ¿Qué hablamos cuando hablamos de hacer crecer? ¿Qué es hacer crecer? Es hacer crecer en mi hermano la naturaleza incorruptible de Dios. ¿Cuál es mi tarea? José, ¿me ayudas un momento, por favor? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi tarea? ¿O cuál es su tarea conmigo? Él es mi autoridad. ¿Cuál es su tarea conmigo? Su tarea conmigo no es enseñarme a mí cómo pararme en la puerta. Eso es secundario, es importante y válido, pero no es lo principal. Él tiene que ayudarme a mí. Como dice Pablo, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Y qué significa que Cristo sea formado? Que su naturaleza incorruptible crezca dentro mío. Él me tiene que ayudar a hacer crecer. O sea, la razón por la que Dios te puso como autoridad sobre mí no es para que seas mi jefe, y lo expliqué esta mañana a los pastores. No es para que sea mi jefe, sino para que me ayudes a hacer crecer la naturaleza de Dios. Que pueda crecer. Entonces Él va ministrándome para que su naturaleza crezca. Y entonces yo le voy dando reportes. Alguien grite conmigo, reporte. Los reportes no son pedidos, los reportes son dados. Entonces yo le voy diciendo, ¿sabes qué? Quiero decirte algo, José. ¿Te acordás que la semana pasada te conté que en esto tenía un problema? Sí, quiero decirte que ahora tengo victoria porque Cristo ha tomado ese lugar en mi corazón. Eso es Cristo siendo formado en mi interior. ¿Cuál es el reporte de un discipulado? Bueno, a las 6 de la mañana hice pipí, a las 6:30 desayuné y a las 7 comí, qué sé yo, una media luna de jamón y queso. No me importa eso, comé lo que quiera, hacé pipí, popó, hacé lo que quiera. Lo que yo quiero saber es si en cuanto a los deseos de la carne, Cristo está siendo formado en vos. El reporte que quiero recibir no es que me diga que trajiste 50 personas, eso es fantástico y es maravilloso. Lo que quiero saber es cómo Cristo está siendo formado en vos, cómo el oro está siendo formado. Yo tengo que hacer crecer, por favor, las autoridades, digan conmigo, yo tengo que hacer crecer la naturaleza incorruptible en Él. Pero primero tiene que crecer en mí. Porque si el río no fluye en mí, entienda la alegoría, cómo va a fluir en él. ¿Qué se espera de una autoridad cuando es autoridad? No que tenga mucha gente en primer lugar, sino cómo Cristo está siendo formado. Cómo Cristo está siendo formado en las personas. Y este es un gran desafío. Déjenme decirle algo. Si crecemos tanto nosotros y no las personas que están con nosotros, no hemos formado a Cristo en nadie. Por eso no podemos juzgar entre nosotros cuánta gente tenés, sino cuánto Cristo está siendo formado en la gente que tenés. Y ahí ya no importan las multitudes, si somos muchos, somos pocos, da igual. Porque la vida misma se multiplicará por sí misma. El punto principal es que nosotros nos comencemos a preguntar, ¿cómo está funcionando esta vida entre nosotros? Mira, ¿sabes qué? No podía perdonar antes a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, y ahora, ¿sabes qué? Siento que si hubiera sido otra vida, como que, claro, porque
la naturaleza incorruptible, poseyó tu corazón. Y de eso se trata, hacer crecer esta vida en otras personas. Son los éxitos de aquí los que importan. Por eso cuando un discipulado está basado solo en cosas materiales, las cosas que lográs, las cosas que comprás, las cosas que alcanzás, en algún punto eso termina siendo una excusa para no definir qué está pasando dentro de nosotros. Puedes levantar tu mano y recibir esta palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Es esa prosperidad la que se debe buscar. Cuando amas a alguien, lo que debes buscar en esa persona es que Cristo sea formado. Cuando amas a alguien, ¿cómo está creciendo Él en vos? Y quise tomar tiempo para esto porque esto es demasiado importante. Pero esto no se puede exigir. Yo no puedo ir a mi hijo y decirle, Jonathan, decime, sino que el reporte debe ser dado desde la persona que está siendo discipulada. No tenemos el derecho de, ¿cómo se diría? Me sale en portugués mergullar. Meternos en la vida. No, porque Dios no lo hace. Entrometernos, sumergirnos en la vida de las personas. No tenemos, Dios no nos llamó a eso. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Bucear en la vida de la persona. No tenemos derecho. Es la persona la que debe abrirse. Por eso que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, sígame. No soy yo que te voy a seguir. Es diferente el plano. Es una rendición de cuentas permanente, un estado permanente a las personas que reconocemos como autoridad. Cómo estamos viviendo dentro nuestro. Y eso tiene que ver, porque tanto discipulador como discípulo, lo único que le importan en el vínculo es que Cristo sea formado. Porque hay momentos que el discipulador será como Jesús con sus discípulos, ¿se acuerdan? Por favor, oren por mí, porque mi alma está triste hasta la muerte. Entonces habrá un ida y vuelta entre el discipulado y el discipulador, y el único vínculo que los unirá será que Cristo sea formado, y no los intereses personales que se puedan sacar unos de otros, sino de que verdaderamente el Señor sea formado.